Bien, buenas tardes, buenos días, como decía antes, en función desde nos estén viendo, a todos los asistentes a este webinar sobre análisis de un puente de vigas procesadas. Vamos a describir cómo analizar las principales variables de esta tipología estructural con el objetivo de capacitar sobre el procedimiento de análisis a seguir en este potente módulo de ciberestudio. Mi nombre es Moisés Martínez, soy ingeniero civil y director comercial de la empresa Ciberestudio, ubicada en Barcelona, España, desde donde venimos desarrollando software para cálculo estructural por más de 25 años. Ciberestudio tiene una estructura modular y cada módulo permite abordar el proyecto integral de una tipología estructural, como vamos a ver. Así pues, muros, pasos inferiores, puentes de vigas, procesados, etc. Y otra característica fundamental de nuestro software es su enfoque integral, definiendo completamente la geometría y armadura de la estructura, integrándose de forma ideal en la metodología BIM. El webinar se divide en dos partes, una parte práctica, formada por los contenidos que vemos en el índice, y que vamos a comenzar ahora mismo, y una segunda parte de ronda de posibles consultas al final del webinar. En primer lugar, usaremos el asistente inicial de Ciberestudio, que nos proporcionará una primera geometría del puente. En segundo lugar, describiremos los distintos diálogos donde vamos a definir paramétricamente todas las variables implicadas en el diseño de todos los elementos que componen el puente, tableros de vigas, apoyos, pilas y estribos, para después mostrar el procedimiento o ruta de cálculo a seguir en el módulo, encajando tensionalmente la solución y verificando los estados límite. Si están interesados en profundizar más sobre estas nociones, pues en la sección de contenidos de nuestra web, ciberestudio.com, tienen a su disposición documentación adicional, como manuales técnicos, donde se describe de forma detallada los algoritmos de cálculo seguidos por el programa. También, como es de costumbre, al finalizar el webinar, vamos a sortear entre todos los presentes una licencia del módulo Tablero de Vigas de Ciberestudio. Y tal y como hacemos con todos nuestros seminarios o webinar, subiremos este a nuestro canal de YouTube, donde ya tienen acceso a todos los emitidos hasta el momento. De hecho, el jueves de la semana que viene realizaremos otro webinar sobre muros de contención pilotados, en este caso. Entrando ya de lleno a la primera parte, la práctica, vamos a analizar el puente que estamos viendo en pantalla. Consta de dos vanos de 25 metros de luz o claro cada uno, resueltos mediante tableros de vigas. El primero está apoyado sobre un estribo cerrado de cimentación superficial y una pila con capitel de cimentación profunda. El segundo tablero descansa sobre dicha pila y un estribo flotante o cargadero pilotado. Con estos datos es hora de entrar al programa. Vamos a ir de lleno ya al programa. Bien, esta es la interfaz de Ciberestudio. Aquí está, perfecto. Bien, el módulo que vamos a emplear hoy es justo este, el módulo puente de vigas. Hay muchos nombres conocidos. Para los que recién nos conocen hoy, comentar, como decíamos, que somos un programa modular. Cada módulo, ataca o abarca una tipología estructural dada, muros, pasos inferiores, vigas, análisis seccionales, etcétera. Y el que vamos justo a describir hoy, el puente de vigas, es un módulo especial en tanto cuanto agrupa en un modelo global de cálculo todos los estribos, los neoprenos y los tableros de vigas. De alguna forma podríamos decir que es un supermódulo, ¿no? Como puede ser el puente en voladizos o el puente postesado. Así que, dicho esto, vamos a entrar, puente de vigas, y como decía en la presentación, vamos a utilizar el asistente. Podríamos abrir un caso nuevo, abrir un guardado en nuestro disco duro, luego lo haremos, pero vamos a abrir un caso nuevo con el asistente. Este asistente es muy potente y nos va a ayudar muchísimo en la realización de nuestros cálculos. Vamos a dejar por defecto el sistema de unidades que viene, el sistema internacional, aunque podríamos tener metro kilo segundo, imperial y, como digo, el internacional. En cuanto a normativa, Ciberestudio monta las normativas españolas, los eurocódigos, las americanas en diferentes ediciones. Vamos a seleccionar la última, 2017, que es equivalente a 2019, y continuamos. El sistema de despiece, como comento en cada webinar que hacemos, tenemos a nuestra disposición diferentes sistemas. Los más habituales son el métrico europeo o el métrico americano. La diferencia fundamentalmente es la forma de designar los hierros, pues con Fi 12, Fi 14 en este sentido por el métrico europeo
separaciones, longitudes máximas de barra y de patilla. Y en cambio, si eligiésemos el métrico americano, pues estaría todo en avos de pulgada. En función del país desde que nos estén viendo, pues usarán uno u otro. Para este ejemplo, voy a dejar por defecto el que viene, el sistema métrico europeo. Y continuamos. Aquí tengo la ventana en la cual vamos a colocar solamente puente, porque lo que yo quiero que vean es esto, es el asistente. Estos son las ventanas de proyecto de un módulo cualquiera tipo de estudio. Siempre tiene 3 ventanas que vamos a ir viendo, pero ya se las anticipo. En esta tenemos el menú de órdenes. Siempre hay un orden que es proyecto, otra es entrada, análisis y salida. Vamos a tener un apoyo gráfico en todo momento, justo cuando resolvamos ahora este asistente. Y después tenemos un checklist de verificación en el cual vamos a ver si nuestra estructura verifica o no. Bien, vamos a realizar un primer ajuste. Lo que vamos a hacer, como decía en el webinar, son 2 ajustes. El primero es este, es el asistente, es muy sencillo y nos va a ayudar muchísimo en la realización de nuestro proyecto de puente. Y ahora después iremos viendo cómo ajustar tanto los estribos como las pilas, los neoprenos y los tableros. En este caso vamos a resolver, como decía en la presentación, un puente de 2 claros de 25 metros cada claro. Vamos a resolverlo con 5 vigas, ya que el ancho va a ser de 10 metros. Los ángulos, 100 grados centesimales, es el ángulo recto en la unidad centesimal, equivale a 90 grados hexagesimales, así que lo dejamos así. Como vemos en este gráfico de la derecha, podríamos viajar o abanicar el tablero según pues, nuestros requerimientos de proyecto. En este caso lo vamos a dejar ortogonal, como vemos. Vamos a seleccionar una viga doble T, en este caso, ASTO, y vamos a seleccionar un tipo 4, que son bastante habituales para estos claros. Vamos a decir que queremos riostras o diafragmas en los apoyos, pero antes vamos a decir que queremos una entrega, es decir, la distancia desde la cara de la viga al apoyo de 40 centímetros y un vuelo en los laterales, es decir, que nos vuelen la losa sobre las vigas de 40 centímetros también. En cuanto a los estribos, vamos a decir que el primer estribo, el de la izquierda, es un estribo cerrado, de cimentación superficial, y como decíamos, el segundo podemos seleccionar que sea un estribo flotante o cargadero, y va a estar cimentado mediante pilotes. En cuanto a los tableros, vamos a elegir vigas postesadas. Como vemos, podríamos definir unas vigas pretesadas, postesadas, puede ser postesadas o pretesadas y postesadas simultáneamente. Esto se utiliza, por ejemplo, en un puente como es este, de 2 claros o 2 vanos, cuando las vigas vienen pretensadas de parque, pero tienen ductos para después unirse de forma continua en obra mediante postesado. Pues tendría las dos, digamos, tecnologías, pretensado y postesado. Vigas armadas, puentes de viga hormigón armado, concreto armado, sin más, y vigas segmentadas, muy habituales en Bolivia. Las he visto donde más, pero en Colombia también he visto algunas. En Bolivia es muy habitual. Cochabamba he visto algunas, La Paz, etcétera. Pues estas también, ¿no? Las vigas segmentales. En este caso vamos a seleccionar vigas postesadas para ambos tableros. En cuanto a la pila, vamos a decir que queremos una pila con capitel y que sea con encepado o cabezal y pilotes. Bien, finalmente nos queda muy poco. El ancho de las diafragmas, pues como son vigas ASTO, en cuanto a ancho le colocamos 20 centímetros y el canto de estas diafragmas va a ser 1,17, que coincide en la altura de ASTO, que es 1,37, menos en la cabeza inferior, que da 1,17. Y entre apoyos, vamos a decir que queremos una a la mitad de cada vano, un diafragma con las mismas dimensiones. Ahí lo tenemos. Vamos a decir que nuestra cota de terreno es de 93 metros. Podríamos colocar 0 y aquí 7, pero yo aconsejo que siempre sean cotas elevadas, incluso las reales de proyectos, porque así vamos a siempre a trabajar con valores positivos y es más simple en general. Para la losa vamos a colocar 22 centímetros. La entrega en pilas va a ser igual que la de estribos, 40 centímetros. Y para 5 vigas vamos a tener pues, un ancho de 10 metros, que es bastante habitual. Con esto, que hemos tardado un par de minutos, vamos a pulsar en cada puente y el puente se va a generar de forma automática. Puente generado. Aquí lo tenemos. Lo que hemos hecho es, como digo, en un par de minutos,
completar muchísimos diálogos que tendríamos que, si no, digamos, calcular a mano. Por eso es la ventaja de utilizar el asistente. Aquí vamos a pulsar el botón derecho, vamos a dar en vista 3D. Como es la primera vez que carga, digamos, la visualización tridimensional de la estructura, tarda del orden de 20 segundos, vamos a esperar porque vale la pena, y así vamos a comprender realmente lo que vamos a hacer, ¿no? En esta hora, 3/4 que nos queda. La idea, como digo, es definir las variables generales de este módulo o supermódulo que atañen a todos los elementos, tableros, apoyos, estribos y pilas, como vemos acá arriba. Sí que es verdad que hemos hecho ya webinars de tableros, de estribos, apoyos y pilas vamos a hacerlos en las siguientes semanas, por lo que con el webinar de hoy, más los que hemos hecho con anterioridad, van a ser capaces de poder encajar un puente con, digamos, mucha facilidad. Ahora vamos a estar a punto, que se muestre la imagen tridimensional. Como digo, es la primera vez, es decir, lo que está haciendo el programa automáticamente es generar el modelo, no solo el modelo tridimensional para la metodología BIM, sino el modelo tridimensional, perdón, el modelo de cálculo de elementos barra y placa, de elementos finitos de cálculo. Como decía, ya lo tenemos. Y esto nos permite comprender qué ha pasado. En esa ventana ya tenemos el puente totalmente definido. Pero vamos a ver que, por ejemplo, el cargadero pues, nos ha puesto 2 pilotes, en el cabezal de la pila 4, bastante gruesos. Entonces vamos a ver cómo hay que ir haciendo ese segundo encaje para conseguir nuestro proyecto de puente de vigas. Continuamos. En proyecto, simplemente son los archivos o las opciones relativas a cualquier gestor de archivos, abrir, guardar, etcétera. Podemos configurar nuevamente desde acá, entrada de configuración, proyecto en configuración, perdón, pues, sistema de unidades, lo que hemos visto antes. Nada nuevo. Vamos a replegar y nos vamos a entrada. En geometría, en vanos, fíjense, nos aparece y en este momento siempre el programa se adapta digamos, en tiempo real, lo que yo esté tocando me va aquí a aparecer para que yo sepa siempre, tenga una guía de qué está pasando, ¿no? Bien, aquí vemos el número de claros que queríamos, 2, podríamos modificarlo, es decir, es la opción del asistente, pero como decimos, la hemos definido ya antes. Podríamos tocar cualquier configuración de cimentación o tipo de tableros, etc. Bien, seguimos, esto es muy sencillo. A ver, ¿dónde tengo aquí? Ejes de apoyos, se ha completado automáticamente. Fíjense lo que decía. No hemos tenido que ni colocar un solo número porque esto lo coloca automáticamente. Civil Studio gracias al empleo del asistente. Siempre es muy recomendable usar el asistente. En cuanto a vigas, vemos los ejes de vigas. Aquí vemos que están en paralelos, completos también, gracias al asistente, como digo, pero podríamos modificarlos y, digamos, definir tableros abanicados, si quisiéramos, es decir, vigas que se van abriendo sin ningún problema. Y en secciones de las vigas, aquí tenemos la ASTO 4 que hemos definido. Si la vamos a editar, pues a todos nos sonará esta sección tan habitual. Digamos, en Latinoamérica es muy habitual este empleo de viga, muy pensada para el postesado, no tanto para pretensado. En losa, en planta, podríamos, como claro, esto es un tablero muy sencillo, son rectos, pero seguramente alguien en el webinar está pensando, ¿qué ocurre si mi tablero tiene varios vanos, si son curvos y se van adaptado a un trazado curvo? Pues aquí está, ningún problema. Modificando los ejes de vigas y las plantas por puntos de las losas mediante poligonales, voy a conseguir cualquier tipo de, digamos, de geometría en planta del tablero o del puente. En superficie calzada, hemos dicho que, bueno, una cota constante de 100 metros, aunque podríamos emplear una superficie calzada a partir de un eje de trazado con peraltes. Peralte es la pendiente que se queda para normalmente evacuación de aguas. Por eso definimos el peralte. En cuanto a juntas, Civil Studio nos permite 3 tipos. Juntas de dilatación, que son las habituales, losa de continuidad o pasadores. A efectos prácticos, y si ustedes utilizan el módulo, losa de continuidad y pasadores es exactamente lo mismo. Es decir, habría que seleccionar pasadores. Bueno, eso por los estribos. Sería para la pila en pasadores, aquí está. El pasador, ¿qué es esto? Realmente es, las vigas están bien apoyadas, son puramente isostáticas, pero sí que es verdad que mediante un elemento, normalmente hierros, acero pasivo, se le da una continuidad a la losa que de alguna forma nos da un cierto grado de hiperestaticidad a la losa.
Entonces se forma, en caso de movimientos o asientos, podemos contar con el apoyo de una rótula plástica. Esto se utiliza para normalmente ahorrar juntas de dilatación. En este caso lo vamos a dejar como está. Y como digo, pues 0,4, esto es justo los valores que habíamos dado. Continuamos y nos vamos a espesor de la losa. Vamos a ver, en espesor de la losa, habíamos dicho que queríamos 22 centímetros, pero podríamos recrecer de una forma totalmente detallada toda la losa. Es decir, si vamos a gráfica de losa resultante, veríamos todo en un mismo color de isovalores, porque es constante. Pero podríamos definir un espesor mínimo en losa o vigas con recrecido superior, como están viendo. En este caso vamos a hacerlo muy sencillo, en cota constante todo, espesor constante. En zona vial, aquí es donde le decimos a Civil Studio dónde pueden entrar carros, dónde está nuestro tráfico, ya sea peatonal o vehicular. De hecho, si maximizamos, vemos que automáticamente, según el ancho, nos ha colocado 2 carriles, un área remanente a derechas, a izquierdas y distribuida simétricamente. En este caso, ahora lo veremos, solamente le decimos por dónde podría pasar un peatón o un vehículo. Lo dejamos así. Como vemos, también podríamos incluso aplicar pérgolas, es decir, podríamos incluso en un caso extremo aplicar un sentido perpendicular al tablero, al eje principal del tablero. Y entre losas, pues bueno, se utilizan bastante en el campo de prefabricado, las podemos tener en cuenta o no. En este caso vamos a decir que no, que toda la losa se vacía in situ y sobre, digamos, cimbras, no sobre losas. Aunque, como digo, facilita mucho la fase de ejecución y, por tanto, los plazos y los costos. Bien, en superficie del terreno, nosotros hemos utilizado la cota de valor constante de 93 metros que decimos en el asistente, pero podríamos definirla por una directriz de puntos o incluso por una malla de puntos, como están viendo. Normalmente lo más habitual es con un valor constante porque no tiene tanto peso. Si acaso con una directriz de puntos nos va a bastar. En este caso, como digo, dejamos cota constante. Bien, calendario. Aquí sí que es importante porque Civil Studio hace un análisis evolutivo a tiempo real en cada instante de los estados tensionales de todas las secciones de todas las vigas y losa. Por tanto, es vital decirle al programa en qué momento se ejecuta cada tesado para saber realmente con la resistencia que contamos. Entonces, podemos decir que un tesado A puede ser el día 14, por ejemplo, que el tesado B podría ser el día 28. Esto cada uno, es decir, en obra, lo tiene que adaptar a su realidad. Que el día que vaciamos la losa puede ser el día 30, que después, 2 semanas después, tenemos un posible tercer tesado C. Esto está muy descrito en el webinar de tableros de vigas. Quien quiera saber un poco más qué es esto, tesado A, B y C, ahí lo puede encontrar. Y el día que abrimos al tráfico, que sea el día 60. Son valores, como digo, que dependen de quién sea el que analiza el puente, el proyectista, el que ejecuta, el constructor, el que tesa, etc. Ahora vamos a materiales, hormigones y aceros. Para las vigas vamos a emplear, ya que son postesadas, pues 40 megapascales, suele ser un valor mínimo, digamos, aconsejable, aunque se puede testar con 30 megapascales, con 28, pero bueno, lo ideal sería tener una buena resistencia a compresión para sacarle el mayor rendimiento a la tecnología postesada. El resto lo vamos a dejar todo como está. Sí que es verdad que yo siempre puedo venirme aquí a editar y configurar con este valor de resistencia a compresión a 28 días, configurar según mi realidad de mi país o de mi zona de proyecto cualquier material, ¿no? Yo lo puedo modificar a mi placer y tener un concreto que sea fiel a mi proyecto. Validaríamos y nos iríamos ahora a clases de exposición. Aquí, bueno, nada relevante. Vamos a ubicar nuestro puente en una zona muy benevolente, sin ningún tipo de requerimiento especial. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, en la pila, pues las zapatas y los pilotes están hormigonados contra el suelo, y vaciados in situ, pasaría un tanto de lo mismo en los estribos y en la pila. Ahí lo tenemos. Vamos a decir que es un terreno no corrosivo, que se hormigona con tubo in situ y que la vida útil es de 100 años. Validamos. Y con eso Civil Studio ya sabe cuál es el factor de exposición en la norma americana, como están viendo. Y ahora viene el momento de cargar a nuestro puente. Hay 3 tipos, 4 realmente, pero bueno, las principales son las muertas, las vivas y los eventos extremos o accidentales.
Vamos a ver estas cargas muertas o acciones permanentes. Estribo 1. Es nuestro estribo, el izquierdo, que recordamos, habíamos dicho que era cerrado. Por tanto, como vamos a disponer de aletas empotradas en el cabezal, más el alzado, el empuje que vamos a considerar es al reposo, ya que será raro que se nos mueva demasiado. Entonces, lo ideal sería eso, conseguir un empuje al reposo. Así lo marcamos. No consideramos el empuje activo, no vamos a definir rellenos de construcción, no vamos a contar con la contribución del rozamiento terreno-terreno y no vamos a colocar cargas sobre las aletas. Insisto, este webinar no trata tanto de encajar, digamos, cada una de las subtipologías muy específicamente, sino comentarle a todos los oyentes cómo utilizar este macromódulo, este supermódulo, qué ruta tienen que seguir para entender cómo poder proyectar de la mejor forma conveniente un puente. Así que validamos. Si quisieran, como digo, conocer más sobre cómo hacer un estribo únicamente, un tablero, tienen a su disposición en nuestro canal de YouTube, en nuestra web, los webinars pertinentes a ello. En este caso, el estribo 2 es el estribo flotante, el derecho. Vamos a dejar que sea un empuje activo porque, bueno, no tiene la misma rigidez que un empotrado. Entonces vamos a conseguir un empuje activo en el mismo. En cuanto a la superestructura, vamos a decirle que ocurre con cargas permanentes sobre nuestro tablero. En el tramo izquierdo voy a añadir 3 tramos y les explico por qué. Voy a colocar una barandilla de 20 centímetros con esta carga, 13 kilómetros al metro cuadrado, una cera de 0,80 que va a ser 3 centímetros de concreto por 25, que es la densidad, 0,75, es un tipo pavimento, por eso debe doble, y después otros 20 centímetros de un murete de concreto de unos 50 centímetros de altura que tiene esa carga. Y idem de lo mismo en el tramo derecho. Ahora cuando de aceptar lo van a entender al momento qué está pasando. Aquí voy un poco más rápido, simplemente a replicar. Como digo, los valores de antes. Aquí. Bueno, vamos a colocar aquí 26, el doble. Vale. Y el peso del pavimento, vamos a disponer 3 centímetros de concreto, como digo, concreto armado, pues 75 kilómetros metro cuadrado. Validamos y vamos a ver ahora en el gráfico, es vital la ayuda de Civil Studio gráficamente, ¿qué hemos hecho? Pues hemos definido, como se ve aquí, una barandilla de 20 centímetros, estas son las cargas, una acera, un murete de medio metro de concreto que separa el tráfico peatonal del tráfico carretero, como estamos viendo aquí. Y aquí se ve la planta. Bien, descenso de apoyos. Es un tablero en el cual no hemos aplicado ningún tipo, antes he comentado el pasador, que se puede hacer un pasador entre vanos, entre claros, en este caso hemos dejado juntas de dilatación, por lo que un asiento de la pila de los estribos no va a tener mayor, digamos, afección al puente en general. Pero sí que es verdad que nosotros podíamos imponer esos descensos de apoyos y Proma buscará en cada caso la combinación simultánea más desfavorable de todos los posibles descensos definidos por el usuario en pilas y estribos. Es decir, podríamos tener en cuenta, pero como digo, esto será lógico si tengo algún tipo de continuidad en los vanos. Si son puramente isostáticos y hay juntas, pues no tiene tanta importancia. En reología, vamos a dejar 70% humedad, obviamente la adaptaríamos a nuestra realidad de proyecto, y es hora de continuar con las cargas vivas. Digo 1, aquí, bueno, sobrecarga de tierras, pues a tiempo infinito, le coloco 10 kilómetros al metro cuadrado, también una acción puntual, vertical de rueda de vehículo, pues también 10 kilómetros, por ejemplo. Podría considerar el nivel freático, fíjense, en este caso no lo hago, pero el programa cuenta también con la opción de considerar estos, digamos, incluso supresiones y empujes hidrodinámicos por el tema de presión del nivel freático, ¿no? Validamos y nos falta muy poco. Ahora veríamos, bueno, estribo 2, vamos a colocarle la misma carga, arriba, encarnación. Sobrecarga de uso, aquí justo es donde vamos a cargar el tablero con las cargas vivas relativas al tráfico, ya sea peatonal, como están viendo, o vehicular. En este caso, yo voy a decir que D1 vale 0,20, recordemos que tenemos una barandilla y que la distancia D2 es de 1. Por eso la cera es de 80, 1 menos 0,20, 80, que es justo donde yo quiero que estén mis peatones. Ahora en el gráfico lo van a entender mucho mejor. Y de lo mismo a la derecha, porque es un tablero simétrico, vamos a dejar todos los carros que vienen. Una cosa destacable es que en función del país en que estemos, nuestro parque de vehículos tendrá, o nuestra normativa tendrá uno u otro carro definido. Yo podría crear vehículos nuevos
y totalmente, es decir, posiciones de las ruedas, las huellas y la carga, es decir, puedo pasear el carro que yo quiera. El carro colombiano, el carro boliviano, un carro especial, el que yo quiera. Polos puramente establecidos en Aston, normativa americana. Bien, voy a decir que voy a imponer yo que quiero 2 carriles y que quiero 3.5 metros de ancho por carril. El resto de valores son pura norma americana Aston, los dejo. Y valido. Ahora van a ver cómo el programa me ha dado las 3 hipótesis de carga. Y si amplío con el scroll, verán lo que decía. Tengo una zona de acera peatonal, por eso es en amarillo, esa barandilla, y el resto es un lugar donde puedo pasear carros. Pero como he dicho, tengo 2 carriles, hay un área remanente que me sobra, que es esta gris suave, me la coloca a izquierdas, a derechas y de forma simétrica. Y el programa me va a pasear totalmente los carros en todas las hipótesis de forma automática, generándome las envolventes. Ahora lo vamos a ver. Bien, continuamos. Entrada, acciones variables, ya tenemos las sobrecarga de uso, viento. Pues el viento, solamente con decirle la altura de la barandilla, pues el murete, la barandilla opaca, vamos a decir que la barandilla queda, digamos, al vacío, sea abierta, es decir, una barandilla de barras, y la que separa el tráfico carretero del peatonal, pues que sea un murete de concreto, ¿no? De medio metro de alto, por ejemplo. Podríamos aplicar una presión vertical de viento y la altura del punto de aplicación de la presión de viento. En este caso es 1.8, según dice la normativa, pero bueno, en función de cada país la puedo modificar también, como ven. Temperatura, hasta este punto podemos llegar, es decir, un gradiente térmico, es decir, la diferencia en 2 sentidos de la temperatura, pues podríamos decir 5 centímetros de arriba a abajo y de abajo a arriba. Y también, en el lugar que estemos, pues vamos a decir pues que el mínimo valor de temperatura sea, qué sé yo, menos 5 grados, el máximo que voy a tener en mi sección transversal que sea de 55 grados, el momento de ejecución de la estructura, pues que quizá lo nivelee, qué sé yo, a 20 grados, y las juntas las puse de la misma forma. Porque Civil Studio nos va a calcular de forma automática toda la reología de todos los estados y secciones del puente. Por eso pedimos hasta este detalle, ¿no? Bien. Finalmente, empuje hidrodinámico. Y esto estamos hablando de acciones variables. Es decir, esto es que hay un río, la pila está dentro de un río, no es accidental. Ahora vamos a ver qué ocurre con la accidental. Esto es acción viva, carga viva. Pues hay un puente que digamos, está salvando un río, por ejemplo, y nuestra pila o pilas caen dentro del cauce. Pues aquí tenemos este empuje hidrodinámico que lo separamos en 2 componentes ortogonales, como están viendo, P sub U, P sub W. En este caso, colocaríamos en servicio en resistencia y Civil Studio lo tendría en cuenta para con la pila. Vamos finalmente a acciones accidentales. Sismo. Al tener un modelo global de cálculo, todo el puente se puede calcular mediante un análisis modal espectral, como están viendo aquí, a sismo. Entonces, lo único que yo tengo que decir al programa, además de, bueno, de los valores de cálculo de modal espectral, masas movilizadas, etcétera, tendría que decirle los parámetros sísmicos de empuje de tierras, en este caso según normativa hemos dejado, o podría incluso definirlos el usuario. Y ya por fin, definir el sismo en sí, es decir, un nombre, el que sea, de sismo. Podremos poner nuestra aceleración pico de suelo, pues 0,10, por ejemplo. Para 0,2 segundos, pues colocamos algo así. Bueno, esto que tenga más sentido así. Que se parezca más a algo real. Ahí está, la curva que más o menos todos estamos acostumbrados a ver. Es decir, lo que haríamos es introducir los parámetros sísmicos de nuestro lugar de proyecto. Y, digamos, Civil Studio nos hará ese análisis modal espectral, así es mutando con la vibración, frecuencias, etc. Bien, vamos a dejarlo así como está. Como digo, estoy mostrando la hoja de ruta para que entiendan cómo funciona este módulo, que es bastante complejo, en tanto cuanto no monta solamente esto, sino ahora veremos tableros, apoyos, estilos y pilas. Entonces, sobre todo hay que saber el orden de uso del mismo, es decir, cómo usar el asistente, cómo hacer los ajustes. En eso estamos tratando en este webinar en especial. Bien, después del sismo, otra acción accidental es el impacto sobre aletas, podríamos definirlas acá, o de empuje hidrodinámico. Fíjense, esto ya es acción accidental, es decir, es digamos, un turbión, una riada que llega y podríamos activar la inundación y definiendo es decir, hasta dónde podemos incluso calcular, bueno, o del lado de la seguridad, es decir, nuestra pila,
seguramente se socave, está en la altura de socavación, es decir, y Civil Studio no va a tener en cuenta toda esta parte de, es decir, esta estructura no estaría trabajando, trabajaría desde la cota de socavación hacia abajo. Entonces aquí lo puedo indicar de esa forma. E incluso, si a la larga entiendo que, por ejemplo, en Bolivia, en la zona de Coroico, etcétera, pues hay ríos bastante potentes cuando llueve, pues sí que es verdad que cuando estuve por allá había alguno que se había, digamos, socavado, ¿no? Estaba el cabezal en el aire. Pues yo puedo decir que, oiga, quiero considerar que el terreno en situación accidental puede socavar. Entonces podría tenerlo en estas circunstancias establecido. Vamos a dejarlo como está. En acciones de fatiga, pues podría añadir hipótesis o no. Lo que yo siempre indico es que la fatiga la calcula el programa, tiene un algoritmo que lleva 25 años depurándose. Entonces, le invito al usuario o usuaria que lo analice y van a ver que los valores son muy buenos. Bien, y ya replegamos acciones, nos queda poco de la parte general. Seguridad. Seguridad 1. Simplemente son los valores, coeficientes de emanación de la normativa americana, que yo podría, servicio 1, 2, 3, 4, podría, digamos, modificar. Lo voy a dejar como está. Si algún día la administración de turno nos dice algo, pues podríamos cambiarlo. Y aquí tenemos los factores de resistencia geotécnicos, para estribos, etcétera. Ahora hablaré de esto, es decir, cuando el estudio pide la presión de hundimiento, no está pidiendo la carga, la tensión admisible del terreno. Es decir, por eso pedimos factores de resistencia geotécnicos. Y después aquí, importante también, hay que definir pues, el valor máximo de formaciones horizontales en coronación, pues qué sé yo, 3 centímetros, vertical, y los asientos, ¿no? 40, por ejemplo. Este caso es vital porque así nosotros podemos analizar, o programa mejor dicho, tanto la flecha como los, digamos, movimientos admisibles en quillas y estribos, podemos analizar la validez ¿no? de de la estructura o de la solución propuesta. Vale, en armadura, recubrimientos, y el estudio nos ha calculado automáticamente ya, bueno, pues para alzados, para los pilotes 6 centímetros de recubrimiento y para las zapatas 40, por cálculo, puramente por cálculo. Esto es totalmente editable, pensando un poco en quien tiene que ejecutar esta obra. Y en configuración, tráfico, pilas y estribos, acá es donde yo le digo al programa de qué forma o dónde yo quiero colocar mi carro, ¿no? Fíjese, posiciones de tráfico generadas automáticamente por el programa, es decir, lo quiero 3 veces longitudinalmente y una transversalmente. Cuantas más posiciones, más va a tardar digamos, el programa en calcular. Obviamente, pues, tiene que invertir una matriz de miles de ecuaciones, pero para hacer un encaje general, pues con unas cuantas posiciones vamos a ir sobrados. Bien, en cálculo, esto es esencial también, si hubiésemos definido o definimos cuando descarguen la versión gratuita y lo hagan en sus casas, si quieren definir un sismo, fíjense que tienen que hacer esto, si no, no les funcionará la configuración, cálculo y decir que quieren ejecutar el cálculo de los modos de vibración. Una vez que validan eso, no va a tener mayor problema, pero si no está esto activado, no dejará calcular, digamos, al sismo. Y después, en modelo de eventos finitos, lo ideal es, inicialmente, para sacar el primer encaje de la estructura, utilizar una malla grosera, digamos, de elementos finitos. Y ya cuando veamos que la solución es buena, emplear una malla fina en el análisis, ¿no? Bien. Pues hasta aquí tenemos los valores generales. Tenemos un poco más de media hora de webinar, nos queda otra media hora. Vamos a ver qué ocurre ahora. Esto es un ejemplo que he abierto yo en directo. Lo que he hecho es otro en el cual ya he ajustado la geometría. Para que me entiendan. En tablero 1, aquí está el tablero, en vista 3D, van a ver que el tablero, bueno, pues está prácticamente encajado, pero hay unas opciones de ajuste específico que Civil Studio me permite hacer. Como pueden ser en el ensanchamiento de las almas, en las cabezas, etc. Entonces, a ver si genera la figura 3D, si lo explico. Podría incluso tocar las diafragmas, colocar más diafragmas, modificar opciones específicas del tablero, como están viendo, ¿no? Este es el tablero, si lo vemos ahí, este es el diafragma que habíamos colocado antes, de 20 por 1,17, que es justo de aquí, la bigasto, etc. Entonces, ¿qué hago yo aquí? Simplemente es lo mismo, entrada, pero aquí tengo geometría, solamente tengo vigas, zonas de apoyo, es decir, podría, lo que es habitual en postesado, decir, bueno, tengo un recorrido muy rápido de 2 metros, por ejemplo, y de 1. La zona de transición y que la anchura del arma es 0,5 para que coincida con la cabeza del asto. Ahí voy.
segundito, que relleno y valido. Y van a ver que es una opción específica del tablero. Ya tengo el tablero con mi regresivo digamos, de la sección en la escalera, ¿no? Después también, obviamente, tengo que definir el postesado. Esto que está aquí postesado, lo veremos, está completamente definido en el webinar del tablero de vigas. Es decir, aquí no tengo cabida de tiempo, pero es vital entender cómo el postesado, ¿no? Entonces, dicho esto, poco más hay que hacer en un tablero. Ahora vamos a pasar a apoyos, estribos y pilas. En un segundo. Está generando, siempre que hacemos algún cambio importante en la geometría, tiene que de alguna forma recalcular, porque está aplicando, como digo, modelos automáticos de elementos finitos. Ahora después lo vamos a visualizar. Para que entiendan, es decir, el usuario no tiene que tocar nada del modelo. El modelo está generado detrás automáticamente, pero sí que es visible. Fíjense, aquí se ha aplicado este ensanchamiento, ¿no? Podríamos aplicar el postesado, podríamos, no deberíamos, si no, raramente nos va a encajar nuestra estructura. Esto, como digo, está totalmente explicado en el webinar del tablero de vigas, les invito a que lo vean en nuestro canal de YouTube. Podríamos configurar las opciones específicas de armadura, por ejemplo, pues zona de flexión, central de armadura, o forma de la transversal, por ejemplo, ¿no? Hasta este punto. Aquí voy a ir muy rápido porque, como digo, esto está en todos los webinars y si no, no nos vamos a entrar en tiempo. Eso sería para la parte de tableros. ¿Qué ocurriría con los apoyos? Pues, por defecto, Civil Studio nos propone unos neoprenos, en este caso 200 por 300 por 19 milímetros. Obviamente son por defecto, es decir, claramente pues no van a entrar a la primera. Lo único que hay que hacer es decir, bueno, pues también vamos a hacer un webinar justo sobre neoprenos en breves semanas, de cómo predimensionar un neopreno, acciones horizontales en puentes. Pues bueno, podría decir, quiero un stronghold, por ejemplo, que sea circular, etcétera, y lo quiero por estas dimensiones, no sé, 500 por 500 por 54. Entonces, copiaríamos todos estos neoprenos al resto de neoprenos, valga la redundancia, y encajaríamos, digamos, le haríamos a calcular a ver si nuestros neoprenos cumplen. Ahora vamos a estribos. Estribo 1. Fíjense lo que viene por defecto. Es un estribo que nos dice, si el estribo, ok, querías un estribo cerrado, lo querías con cimentación superficial, aquí está. Pero seguramente no nos va a gustar, bueno, gustarnos la palabra, no nos va a encajar realmente a la primera. Vamos a tener que modificar las entregas, la geometría en particular, ¿no? Tacones de la zapata, si quisiéramos, la forma de la zapata, la forma de cargadero, la forma del muro frontal, si lo queremos así, tanto variable, etc. Pues esto es lo que hay que tocar paso a paso, digamos, en cada una de las subtipologías. Y dentro de lo mismo para el estribo 2, como están viendo, aquí obviamente pues dos pilotes así, pues seguramente no nos encaje. Tendremos que en entrada, geometría, pilotes, pues decir, no, por lo menos ponme 4 pilotes de este diámetro, vamos a aplicar para que lo vean. Ahí está. Y aquí está ya 4 pilotes, a ver, debería aparecer aquí, ¿no? Entonces, esto es lo que es el segundo ajuste que decía que había que hacer. Yo voy a cerrar este. Bueno, la pila también hay que ajustarla. Por defecto viene así, con esta geometría, etcétera. Vamos a abrir justo, voy a cerrar este, no lo voy a grabar. Y voy a abrir el que yo tengo aquí hecho. A ver, que está aquí. Voy a pasarlo, lo tenía aquí abierto. Es decir, este es exactamente el mismo que hemos empleado, pero lo he, digamos, ajustado. ¿Cómo? Ahora van a ver directamente los tableros. Aquí está 3D. El tablero, bueno, aquí está con sus neoprenos. Aquí creo que no le puse los ensanchamientos. Bueno, aquí no le puse el ensanchamiento, pero sí lo que quiero ver son los estribos. El estribo 1 ya tiene sus aletas, lo he hecho de canto variable, la zapata o cabezal tiene una superficie mayor, le he colocado los muretes, el carrero, es decir, le he dado ese ajuste que requiere digamos, el proyecto real, ¿no? Como ven, pues lo que habíamos visto antes, las aletas, dentro de las opciones, yo ya he configurado estos valores. Entonces, el puente es el mismo, pero lo que he hecho es ajustar la geometría de cada uno de los elementos. Este es un ejemplo, vamos a ver el estribo 2, por ejemplo, aquí está. El estribo 2 lo he hecho de 4 pilotes, le he colocado las aletas también, y la pila igual, fíjense que la pila que hemos visto hace un momento no es esta. Es la misma, pero aquí le he hecho un cabezal más ancho, le he subido un poco el canto del cabezal a 1,20, le he puesto 6 pilotes, le he puesto unos muretes laterales, es decir, lo he hecho geométricamente
Y eso, insisto, está en todos los webinars que hemos hecho en nuestro canal de YouTube. Quien quiera, bueno, quiero ver cómo se adapta un estribo, cómo se encaja un tablero, lo pueden ver en YouTube. Son de 1 hora de duración más o menos, y ahí paso a paso decimos cómo se hace. Pero como decía, esta es la ruta que hay que seguir para definir geométricamente el puente. Vale, ya tenemos el puente definido geométricamente. Ahora hay que validarlo, es decir, hay que calcularlo. Para ello, este es un módulo bastante complejo, sí que hay unos minutos de cálculo, es decir, es imposible hacerlo en directo, porque nos tomaría del orden de 15 a 20 minutos. Entonces, lo que yo he hecho es, como ejemplo, un puente pretensado, para que vean también que se puede hacer con pretensado, y que quiero abrir para que vean los análisis, y que ya está calculado. Un segundo, a ver si lo puedo abrir. Aquí está. Lo tengo aquí. Este puente, en lugar de tener el estribo cerrado, tiene 2 cargaderos, los estribos flotantes, y la pila, en lugar de ser pilotada, la he hecho de forma, digamos así, ¿no? de cimentación superficial. Bien, vamos a verlo. Aquí exactamente lo mismo. Si entran, es decir, lo primero que se hace, ya les he explicado cómo se, digamos, se encaja geométricamente. Lo primero y aconsejable 100% es usar el asistente. Primero es el asistente. Después, lo segundo que hay que hacer es, digamos, definir los valores generales del puente, que son la superficie del terreno, los valores globales de geometría, los materiales, las cargas que tienen que resistir y, digamos, los valores relativos a seguridad, como son las flechas y las deformaciones admisibles, y también si queremos o no, digamos, incluir los modos de vibración. Una vez que hacemos esto, el siguiente paso es el que estaba comentando en estos minutos. Es decir, lo que hay que hacer es encajar los tableros. Bueno, tablero 1, este es mi tablero. En este caso no hay postesado, hay pretesado. Fíjense, le comentaba, podríamos hacer tableros postesados o pretesados. En este caso, pues las ventanas son un poco diferentes. Como ven esto, pues es una viga pretensada, es una sección mucho más esbelta, más que las vigas ASTO, por ejemplo, que están pensadas para postesado. Y esto es cómo yo voy activando o desactivando los cordones y la fuerza de pesado. Como digo, habría que ir a los apoyos, pues en este caso son unos 350 por 400, no nos cumple. Esto también lo he puesto así porque es relevante. Quiero que vean que cuando algo no cumple, no cumple. Es decir, fíjense que aquí nos dice que, digamos, no cumple lo diré, la rotación en compresión mínima y en el puente de vigas tampoco nos dice que los apoyos, oiga, no cumplen. En estribos, estribo 1, aquí lo tenemos. Sí que nos cumple, podríamos verificar todo, cada uno de los estados límites, es decir, quiero ver qué ocurre en flexión, etc. Y la pila, idem de lo mismo. Aquí está. ¿Sí? Entonces, esa es la forma. Ahora bien, una vez que hemos hecho, insisto, asistente, encaje de cada una de las subtipologías, ahora hay que calcularlo. Pues la forma lógica es la siguiente. Tableros, tablero 1. Lo primero que hay que hacer es el encaje tensional del tablero, como digo en el webinar de tableros de vigas. Entonces, perdón, se encajaría el tablero, los 2 tableros. Cuando todo esté, digamos, con un tip verde, significa que nuestra solución es válida. El siguiente proceso es este, es decir, lo que hay que seguir es puente, tableros, ahora es apoyos. Después daríamos a calcular apoyos. CiberStudio calcula todas las envolventes de todas las situaciones, de todas las combinaciones de carga que ocurren en nuestro puente y nos dirá qué pasa con los neoprenos. Una vez que tenemos la superestructura, es decir, tableros, y la zona de unión, que son los apoyos, en estribo 1 y estribo 2 haremos un tanto de lo mismo, los encajaremos. Si no es cumplimiento, pues veremos qué ocurre con nuestros pilotes, con el terreno, etc. Y finalmente, verificaremos la pila. En este momento podríamos decir, que es el caso, que nuestro puente ya está verificado. Es decir, si volvemos ya al puente de vigas, veremos que nos cumple todo salvo los apoyos. Tenemos un problema en los apoyos. Es decir, habrá que darle mayor grosor, mayor superficie, etc. Pero el puente ya está encajado. Entonces, ahora solamente quedaría analizar. Yo puedo analizar dentro de tableros, análisis, fíjense, modelos de cálculo, cálculo de las vigas. Como digo, está todo en cada uno de los webinars, tableros, apoyos, estudios, tal, lo tenemos. Aquí lo que me gustaría resaltar son los puentes de vigas. Vamos a ver la parte general, el análisis. En análisis, bueno, cálculo simplemente es para decir que ya hemos hecho todo el modelo, las acciones. En acciones instantáneas, sección simple y compuesta, como decimos, el programa hace un análisis evolutivo de las secciones, en el tiempo, en cada instante, en cada sección. Y modelo de tablero. Vamos, eso que venía diciendo, que el tablero o el programa hace los módulos
los modelos de cálculo automáticamente, pues vamos a ver, por ejemplo, acciones diferidas en sección compuesta. ¿Qué ocurre? Vamos a ver qué es el modelo. Este es el modelo de elementos finitos. Vamos a calcularlos. En análisis, modelo, aquí está. Vamos a darle a cálculo. Es un modelo muy sencillo porque ya hemos dicho que queríamos una malla grosera. Esta es la losa. Vamos a ver, por ejemplo, el de la viga. Aquí tenemos la viga. Si ampliamos, aquí está. Es un modelo muy sencillito porque hemos dicho que queríamos un modelo grosero, ¿no? Para hacer un primer encaje en este sentido. Ahí vemos cómo se modela con barras la pila, pues, digamos los muelles de los pilotes. Y yo no he tenido que perder ni un solo segundo en modelar el puente, se ha hecho automáticamente. Obviamente podría analizarlos, pues, esfuerzos, reacciones, incluso deformada, qué sé yo, vamos a ver unos esfuerzos, por ejemplo, vamos a ver qué ocurre en el efector. Aquí, pues lo va a calcular y veremos en la gráfica de elementos finitos qué ocurre con nuestros esfuerzos. Está calculando aquí, a ver si consigo. Tengo dos pantallas. Bueno, tengo aquí en la otra pantalla, digamos, las tareas ejecutándose. Aquí está. Pues vemos la gráfica de isovalores, qué ocurre en ese caso en esas cargas, ¿no? Los pilotes, ahí vemos. En este sentido, ¿no? Estos son la hipótesis 1. Tenemos que ver a qué hipótesis de carga corresponde. Bien. Eso para que vean lo que es el modelo. Y eso es afín a cualquiera de los módulos de Civil Studio, ¿no? Después podríamos ver modos de vibración. En este caso yo no he definido, no había marcado los modos. Eso voy a enseñar, en este caso que se había cargado. Y la generación del armado se la voy a enseñar ahora en la parte BIM del programa, que son las salidas. En salida podría haber memorias de cálculo totalmente definidas, planos, que aquí, bueno, son los planos generales, y BIM. Voy a pararme en el tema de planos. Si nos vamos, por ejemplo, a tableros, tablero 1, los planos habría que sacarlos uno a uno, mejor dicho, parte por parte, es decir, los planos de los tableros, de los apoyos, los estribos, etc. ¿Cómo? Simplemente, igual que las mediciones, que es en mediciones, me las da automáticamente el programa, de cada una de las partes, como están viendo, de los tableros, los apoyos, etc. Pues ocurre algo parecido con los planos. Salida, planos, vamos a ver los más espectaculares, por decirlo de alguna forma, que son los de definición de planos de armadura. Vamos a sacar la generación automática en vigas y riostras. Aquí está todo, bueno, hay 4 vigas, voy a quitar las 4 y voy a sacar solamente una, porque son todas van armadas igual. Y así vamos a simplificar el plano. Ahí, los planos relativos a la viga 1. Y voy a decir que quiero una figura por cada subapartado del despiece. Fíjense, cuando saque la planilla de hierros, cómo esto me va a facilitar mucho el trabajo de planos. Aquí está. Esto es justo, bueno, si amplío, la definición geométrica, perdón, de las armaduras, ¿no? Está la de cortante, está la armadura activa, que no es pretensado, entonces están ahí los cordones, como están viendo, de la armadura activa. Y vamos a ver la lista de hierros, que esto, claro, son horas de dibujo que nos vamos a ahorrar teniendo totalmente definidos nuestros hierros, ¿no? De esta forma. A ver si soy capaz de ampliar aquí. Perfecto. Aquí tenemos. Estos planos, si yo pulso un archivo de XF, guardar de XF, lo guardo con el nombre que quiera, la ruta que quiera, y lo voy a tener disponible para cualquier editor CAD en el que yo trabaje, ¿no? En el cual puedo adaptar pues, la carpetilla, el logotipo de mi empresa, el nombre del proyecto, ingeniero, etc. Bien, eso pasaría igual para estribos. En salida podría sacar toda la memoria de cálculo relativa a los estribos, podría sacar los planos, las definiciones, el BIM, etc. Entonces, volviendo al puente de vigas, en memorias de cálculo, esto puede tardar unos segundos. Voy a sacar un resumen de verificaciones únicamente para que no tarde demasiado. Digo tarde porque realmente, bueno, yo puedo seleccionar digamos, el formato que yo quiera. Puede ser archivos doc, PDF, al fin y al cabo son editables, ahora se está generando, y son memorias completas de cálculo en el cual puedo ver, en este caso es muy sencillo, pero estamos hablando de decenas de páginas, ¿no? De cada una, pues, tablero, flexión, estribo, hundimiento, etcétera, todas las memorias completas. Y son de este aspecto, así son. Puede tener un logotipo que yo puedo modificar, esto es un Excel, como ven, totalmente editable, perdón, un Word, y bueno, en este caso, vamos a decir si cumple o no. Simplemente muestro esto porque es lo más llamativo, ¿no? En el caso nos dice, estamos en normativa española,
justo ese ejemplo de pretensado, es un puente pretensado de una máquina española, nos está diciendo si cumple o no. Cada una de las vigas, etcétera. Y así podríamos tener decenas de memorias con gráficas de isovalores, planos, definición de proyectos, definición geométrica, es decir, cualquier dato que la administración nos va a pedir. Y finalmente en BIM, vamos a ver qué ocurre. En BIM realmente lo que hace es exportar un archivo IFC, es decir, yo pulsaría ahí y exporta un archivo IFC que yo lo tengo grabado aquí abajo. Es decir, a ver, voy a minimizar este. Voy a abrir, por ejemplo, quiero que vean pues, en puentes. Vamos a ver este. Para que vean un poco esto del BIM como es. Siempre es igual. Lo abro para que vean que realmente da igual el módulo que yo elija. Si solamente es un estribo el puente, lo puedo hacer igual. En salida, BIM. Yo puedo decir, pues, archivos IFC de extensión 2.3 o 4.1 en función del software de metodología BIM que yo use. Qué sé yo, puedo utilizar Archicad, el Revit, InfraWorks, el que sea, ¿no? Allplan. Pues yo lo que genero son archivos IFC. Cuando yo genero esos archivos IFC, tengo aquí unos cuantos guardados para ver. Estos son pues, ejemplos que yo tengo y he abierto varios. El software que yo utilizo se llama BIMvision. Es un software polaco, gratuito, que abre muy bien los archivos IFC. Para que vean que, bueno, en Internet hay incluso software gratuito muy potente. Este sería el puente que hemos visto. Si yo oculto el terreno, vamos a quitar los terraplenes, este es el puente que hemos hecho. ¿Y cuál es la potencia que hemos dicho de Civil Studio? Que no solamente nos calcula la geometría y nos dice si cumple o no, es que tenemos totalmente definidas las armaduras como están viendo. Es decir, si quitamos el hormigón, fíjense el poder que tiene el software. O sea, tenemos totalmente definida cada una de las barras de todo. De hecho, este es un puente de vigas pretensadas. Fíjense, aquí están abajo los cables de pretensado. Estos son la armadura activa, los que van allá. Que vemos hacia un punto de fuga, hacia el infinito, son los cordones digamos, de armadura activa. Igual, bueno, vamos a quitar el concreto de la capa de nivelación y tendríamos un tanto de lo mismo para nuestros pilotes. Armadura corte, longitudinal, así. ¿Y cuál es la potencia de esto? Ya no solo es que yo tenga la definición, por eso somos capaces de generar completamente, digamos, la planilla de fierros. Es más, es que podemos georreferenciar en coordenadas X y Z totalmente la estructura. Y siempre, o de momento, muestro un caso que es muy, muy explícito, que es un puente en voladizos. No me canso de mostrarlo porque, bueno, es una aplicación real de algo que hemos estado haciendo. Está en Bolivia, departamental Oruro, hacia Chile. Está, digamos, modelado la parte de la superestructura, la hemos dado con Civil Studio y después la oficina de ingeniería, CSA, del PAD, de Carlos Arguedas, ha hecho, digamos, o han modificado digamos, proyecto, ¿no? Fíjense la modelización del terreno perfecta con importación de la topografía. Digamos, el ingeniero que modeló todo esto fue Jorge Bolívar. Aquí está. Y fíjense cómo está modelado. Estas barandillas son muy habituales en puentes en Bolivia. Se ejecutan in situ. Y aquí está. Es un ejemplo, pero aquí, bueno, si quitamos toda la parte de las dovelas, pues las vemos. Y es un ejemplo de aplicación real de metodología de trabajo BIM a la obra pública. Aquí está. Aparte de la armadura activa, ahí está, y aquí la pasiva. Entonces es una cosa que, bueno, más que cosa es una metodología, hablando con propiedad, que vino para quedarse, que proviene de la edificación, pero que no deja de ser una evolución del sector, una digitalización de la fase de proyecto y también de ejecución, ¿por qué no? Porque nos ayuda a detectar errores antes digamos, de encontrarnos con ellos en obra, incluso a optimizar. Fíjense el detalle que el ingeniero Bolívar, como digo, compañero de Carlos Arguedas en La Paz, pues es un trabajo de una calidad brutal de este puente en voladizos que se está ejecutando, ¿eh? Como digo, en cerca de Oruro. Y bueno, hasta aquí, como digo, voy a volver un segundo al programa porque, insisto, lo que yo quería comentarles sobre todo es un módulo que muchos clientes nuestros usan y que lo más importante es saber cómo usarlo. Es decir, lo primero que hay que hacer es encajar la geometría. ¿Cómo? Con el asistente. Ajuste inicial, asistente. Segundo ajuste,
cada una de las partes del puente, tableros, apoyos, estribos y pilas, las voy a ajustar geométricamente, ¿no? En una segunda iteración, vamos a decir, ¿no? Después también de haber, digamos, definido los valores globales del puente. Y una vez que tengo la geometría totalmente encajada, es hora de calcular. ¿Cómo? Pues al revés de cómo se construye, ¿no? Construimos de abajo arriba y se proyecta de arriba abajo. Pues así hay que hacer el programa. Tableros, que encajo los tableros, calculo o verifico los apoyos, encajo los estribos y las pilas y mi puente quedaría totalmente definido. Y sería hora de sacar las mediciones, cómputos métricos, sacar todos los planos que nos da el programa, sacar los archivos BIM y las memorias. De esa forma, tener pues, esa garantía de una forma muy potente de cómo generar cualquier tipo de puentes de vigas. Hemos hecho puentes de todo tipo, curvos de 11, 12, de hasta 14 vanos, pretensados, posttensados, es decir, es un software que lleva 25 años en el mercado y la verdad es que, bueno, ya hay muchos clientes seguramente escuchándonos, pero si alguien no nos conocía, pues estamos totalmente dispuestos a escucharles. Y bien, dicho esto, han pasado casi la hora, voy a volver a la presentación. Denme un segundo, voy a cerrar esto, aquí está la presentación. Deme un segundo porque quedan 3 diapositivas y vamos a hacer el sorteo de la licencia del módulo también de vigas. Bien, como decía, vuelvo a la presentación. Bueno, y comentarles que pueden descargar la versión gratuita, que tiene 7 módulos, que son totalmente gratuitos y perpetuos. Los pueden ver en la web, en la parte de descargas, pero también pueden poner a prueba, probar cualquier módulo no gratuito. Entre ellos el módulo Puente de Vigas, que es el que hemos estado usando hoy, ¿no? Desde esta pestaña de la página web, en descargas, pueden verlo y ahí hay un par de vídeos en el cual explicamos cómo se instala, cómo se activa y cómo se solicita una prueba del módulo. Es muy sencillo, pero tienen que seguir paso a paso los pasos, valga la redundancia, que se especifican en esos vídeos. También, como decía al principio, les invito a suscribirse y durante todo el webinar he comentado a nuestro canal de YouTube, porque tiene a su disposición todos nuestros webinars. Es decir, vale, me has explicado cómo usar el puente de vigas, pero ¿cómo encajo el tablero? Ahí tienes un webinar sobre el tablero, otro sobre el estribo, etcétera, ¿no? También, bueno, aparte del programa, hay contenido pues, general y específico sobre cálculo estructural, como bielas y tirantes, ocultar el tensor, cómo analizar un paso de un vehículo pesado sobre un tablero. Es decir, vamos aportando tanto material práctico como teórico que aporte valor a la ingeniería. En esta línea, pues anunciarles que desde ya se pueden inscribir a nuestro próximo webinar. Va a tratar sobre muros de contención, pero realizados con cimentación profunda, es decir, pilotados. Va a ser igual que este jueves, la semana que viene, en la misma franja horaria, 6 de la tarde y 10 de la noche, horas españolas. Y se puede inscribir ya gratuitamente, sin problemas, desde la pestaña Formación de Ciberestudio. También en la misma web, en ciberestudio.com, formación, insisto, se puede registrar a nuestro curso. Está dirigido por Luis Javier Sanz, doctor de estructuras y director de formación de ciberestudio. Igualmente es el CEO, digamos, de la oficina de ingeniería Imagina Más. Este curso tiene 4 semanas de duración y trata de forma integral el proyecto de tableros de vigas pretensadas y posttensadas, cómo son los criterios de dimensionamiento y análisis de cada uno de los estados límite a verificar. De otro lado, si alguien está interesado en adquirir algún módulo de ciberestudio en particular, pues estamos promoviendo ofertas de hasta el 50% durante estos tiempos tan insólitos que seguimos viviendo con el tema de la pandemia del COVID-19. Entonces, quien está interesado o interesada, pues se puede beneficiar de esta oferta muy especial directamente en nuestra web, en la pestaña Comprar, donde están aplicados los descuentos de forma ya directa. Y ahora sí, ha llegado el momento de sortear la licencia del módulo tablero de vigas entre los presentes. Voy a consultar mi WhatsApp, los compañeros me comentan. Vamos a ver, es el ingeniero Alberto Méndez, Alberto Méndez, que el email es ingmendez91@hotmail.com. Enhorabuena. Repito, premiado Alberto Méndez. Muy bien, voy a entrar al chat a resolver si hay alguna cuestión sobre los temas tratados en el webinar. Voy a leer qué ha ocurrido. Como decía, hasta ahora no veo qué ocurre en el chat. Voy a leer las cuestiones. Bien. Bien. Voy a compartir la cámara también. Ya estoy por aquí. Bien. Vamos a ver qué mensajes. Denme unos segundos que voy de abajo arriba a ver qué dudas hay, cuestiones.
Alberto Valencia, el costo del programa en Ecuador es el mismo que en toda Latinoamérica. En la página web, en comprar, tienes los costos. Baja California, La Paz, México. Buen clima, seguro. Jorge Sivera, vamos a ver. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias a ti, Jorge, por tu atención. En las vías de puente se acostumbra a colocar una sección más rígida donde van los anclajes para el postesado. Bueno, creo que me has comentado esto antes de que hablara de cómo hacer ese regresivo. Has visto que sí, que se puede hacer sin ningún problema. Elmer Wilson González, la altura que considero en el ejemplo incluye el nivel de desplante de cimentación de las pilastras. El nivel de desplante no sé muy bien lo que quiere decir, pero al fin y al cabo, por contexto, no sé si te refieres al hormigón de limpieza, es decir, al fin y al cabo tú colocas justo la cota de apoyo, es decir, en los terrenos, y eso se puede ver en el webinar de testigos cerrados que hicimos o en el de muros, tú defines justo la zona, la cota de cada una de las tipos de terreno que tienes, si es corsivo, granular, etcétera, incluso roca. Entonces, en ese momento tú defines la superficie de apoyo. Entonces, sobre eso vas colocando toda la parte de la superestructura que desees. Elvis, ¿se puede exportar la topografía de Civil 3D al programa para un mejor detalle? Saludos desde Ecuador, Provincia del Oro. Saludos desde Barcelona, Elvis. A ver que te lea de nuevo. Exportar la topografía del Civil 3D al programa. Bien, nosotros estamos, ya te entiendo, estamos haciendo una aplicación que vais a conocerla en breve. Estamos trabajando en ello, que es una aplicación específica para BIM, en el cual sí que se va a importar la topografía. De hecho, tienes un webinar que habla de ello. Si te vas a nuestro canal de YouTube, verás que hay un webinar que pone BIM, verás qué estamos haciendo. Y justo tratamos y decimos durante, como te digo, 40 minutos, cómo vamos a tratar la importación de la topografía, del trazado, cómo cruzar topografía y trazado, encajar la estructura, calcularla y botarla e integrarla todo en un modelo, digamos, global con todo calculado. Sí, lo tenemos ahí. Echar un vistazo y seguramente te va a gustar lo que vas a ver. Vamos a ver. El programa trabaja con cargas laterales y verticales, como has visto, sí. Dimensionamos, es decir, laterales son, entiendo, cargas horizontales. Si tenemos sismos, si tenemos frenados, etcétera, hay cargas horizontales. Obviamente hay que tenerlas en cuenta. De hecho, en 2 semanas vamos a tener un webinar. La semana que viene vamos a hacer un webinar sobre muros de cimentación, resueltos mediante muros de contención, perdón, resueltos con cimentación profunda. En 2 semanas vamos a hacer un webinar 100% teórico. Yo soy más de hacer webinars prácticos y el doctor Luis Javier los hace más teóricos, entre otros compañeros que vamos haciendo webinars. Y ese webinar va a tratar sobre acciones horizontales en puentes. Entonces te va a interesar seguro. Pablo Fernández, Spin Bustos. ¿Será posible enviar el vídeo de la exposición? Sí, lo vamos a tener justo en YouTube. Nosotros, como decíamos en la presentación, webinar que hacemos, webinar que colgamos en YouTube. Están disponibles. Ya tiene el orden de 12 webinars colgados a su disposición. Mauri, no entendí si la altura del muro. Bien, te comento. No entendí, a Mauri Guzmán nos dice, no entendí si la altura del muro es de 0.5, ¿cómo se va a aplicar la fuerza a 1.8 en la carga de viento? Porque hay 2 tipos de aplicación de carga de viento. Había una que era sobre la barandilla opaca, que yo había hecho, digamos, me ha dado por ahí, decir que quiero un muro de medio metro de altura, de 20 centímetros, que separe el tráfico vehicular del peatonal. Entonces yo le he dicho que el viento me actúe ahí. Y el 1.8 no es en la barandilla, actúa simultáneamente sobre el vehículo. Es decir, es la altura del vehículo, no del murete. El viento puede actuar a la vez en ambos, digamos, superficies. La del vehículo a 1.8 y la del murete a 0.5. El puente puede trabajar con el método LRFB. Asto, justo es lo que hemos estado haciendo. Hemos hecho la parte inicial con Asto LRFB, la parte con un puente postesado, y la parte final que estaba calculada bien, totalmente resuelta, he mostrado un caso con normativa española con vigas pretensadas, para que vean que se pueden, digamos, las 2 tecnologías y ambas normativas. Hola, Anderson Moreno, saludos a Colombia. Wilfredis Llanes, ¿dónde podemos ver los vídeos de Menciona? Bueno, de hecho, dame un segundo porque te lo voy a enseñar. Estoy hablando mucho del canal. Mira, lo voy a colocar aquí en pantalla. A ver, este es nuestro canal de YouTube. ¿Lo estáis viendo? A ver si lo veis. Sí.
Aquí estamos, tenemos más de 1000 suscriptores ya, cada vez que vamos sumando, y es lo que decía, tenemos teoría, el que hicimos la semana pasada es puramente teórico, que explicamos qué es esto del estado límite y el RCD, el de análisis del tablero y el estribo. Esto les va a venir muy bien para entender el puente completamente, cómo encajarlo, diseño de vías procesadas, juntar tensorovilas y tirantes, es decir, tenemos muchos webinars, además de otros vídeos. El webinar de BIM que había dicho antes sobre lo que estamos haciendo es este, flujo de trabajo BIM en proyectos de infraestructuras viales. Aquí es, si nos buscas por Civil Studio, o bueno, de hecho voy a colocar el enlace en el chat. Vamos ahí, lo coloco como mensaje, ahí va. Bien. Elmer Wilson nos pregunta si el software aplica para estructuras metálicas. De momento llevamos 25 años desarrollando en concreto hormigón armado y pretensado, postensado, etcétera. Nosotros siempre lo que vamos haciendo durante estos 25 años es evolucionar o programar el programa, valga la redundancia, con las solicitudes de nuestros clientes. Es decir, hay gente que nos pide, hazme esta mejora, colócame esto, por favor, o hazme este programa. Entonces, de esta forma, Civil Studio, de hecho, se diferencia del resto de programas en eso, es que es fruto de la ingeniería real de la oficina, ¿no? Del trabajo real de la oficina. La parte metálica nos la han pedido bastante, pero a la vez, como es un software puramente ibérico, es decir, de la península ibérica de España, aquí los puentes metálicos no son tan comunes, se hace mucho concreto. Entonces, nunca nos ha, digamos, no hemos considerado realmente hacer puentes metálicos como tal, aunque sí que tenemos algún módulo para puentes mixtos, por ejemplo, en normativa española. En este sentido, sí que estamos adaptando el programa y, bueno, no hay otro, digamos, indicador más claro como que es el módulo en puentes voladizos. El que hemos visto antes, el puente de voladizos, es fruto 100% de Latinoamérica, que es una tipología muy habitual, ya sea Bolivia, Colombia, Perú. Entonces, era un módulo que no teníamos, llevamos 4 años visitando sin parar Latinoamérica, pues estamos adaptando cada vez más, digamos, los módulos a la realidad de cada país. Entonces, por ejemplo, en Perú se hace muchísimo puente de vigas metálicas, ¿no? Incluso para claros de corta longitud. Entonces, bueno, con el tiempo lo vamos a hacer seguro. Pero de momento, en estos momentos, nos concretamos, nos especificamos mucho a lo que es el concreto, al hormigón. Bien. Gerardo, ¿cómo puedes crear tus propias librerías? ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo estás? Saludos a la paz. Vamos a ver las librerías. Entiendo que son de secciones, ¿no? Entonces serían bibliotecas, citar bibliotecas. Las bibliotecas de Civil Studio pues tienen los despieces, materiales, ahí donde esto podemos hacer nuestros hormigones, nuestros aceros pasivos, activos. Secciones de vigas, yo diría modificar biblioteca. Si quiero mis librerías en cuanto a secciones, pues tengo diferentes tipos. Doble T es como los españoles llaman a la sección I en Latinoamérica. ¿Por qué? Pues no lo sé, pero se llama así, doble T y doble T compleja, ¿no? Rectangular, genética, etcétera. Yo podría, pues, qué sé, yo voy a incluso vigas tan extrañas como esta, ¿no? Una viga genérica por puntos, con incluso aligeramientos. O podría modificar, bueno, pues quiero una doble T. Quiero añadir un catálogo que se llame doble T o, sí, vamos a llamarlo doble T. A ver, doble T, webinar, vamos a llamar. Simplemente eso me crea un catálogo, entonces escojo ese catálogo, doble T webinar y voy añadiendo vigas. Viga 1, vamos a poner V1. Pues en V1 simplemente con estos valores, pues qué sé yo, 700. Entonces voy dibujando la viga. ¿Ves? Primero balines, con eso voy haciendo mis vigas. Esa es la forma de hacer librerías. Entonces, no sé muy bien la librería, Gerardo, a qué te refieres, pero si es así, es de esto, incluso de aparatos de apoyo de neopreno igual. O sea, yo puedo definir, bueno, primero elijo la normativa, pues americana, el Stronghold, de la colección que sea, y yo puedo definir mis neoprenos igual. Esa sería la forma. Bien, Jorge Salaverría, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo se pueden definir los radios de dobleces de los cercos en vigas y riostras? Esto lo hablamos en el webinar de acero de tableros de vigas. En armadura justo, a ver si no he cerrado los casos. Bien, aquí está. Esto te va a saltar. Entiendo que es el tablero, pero bueno, da igual, tablero o estribos o lo que sea. En armaduras, en entrada, tienes siempre, vamos a replicar esto y esto,
Tienes, estoy en tablero, armadura, aquí está. En opciones, me hablas de cómo definir los radios de dobleces, etcétera. Yo puedo decir, bueno, tanto la viga, de la riostra, pero podría ser para los estribos o para las pilas. Vigas y riostras, pues aquí lo tenemos. Puedo definir la armadura perimetral como la quiero, o armadura de piel o de montaje. Calcular por programas o establecido por el usuario. Quiero saber la zona flexión, qué ocurre, qué valores aquí. Fíjate que puedes definir, si lo quieres tú definir tú, barras, diámetro, pues cota Y, longitud de recorte, longitud final, perdón, posición en X, un tanto de lo mismo para la forma de anclaje de la armadura pasiva a flexión en los extremos. Tenemos que anclar ese sistema de bielas y tirantes de punta tensor que se genera en los apoyos. Esta es la forma. Podríamos también en posiciones de la transversal, es decir, podríamos definir separaciones, diámetros, todo lo que queramos, como ves, longitud mínima, máxima, y así ocurre para todos los módulos. Si te vas al estribo 1, vas a ver que igual, en entrada, armadura, en generales, fíjate, puedo definir, bueno, quiero ver qué ocurre en el muro frontal, en la viga cargadero o en el espaldón. Con todas las posiciones, posición, la eliges 41, es esta. Fijar diámetro, fijar separación, diámetro mínimo, o incluso establecer una cuantía mínima, Jorge. Así es. Gerardo, te leo de nuevo. En el caso que el estribo tenga pilotes y sobre estos columnas hasta el cargadero, ¿cómo se considera el terreno en las columnas? Entiendo que me hablas de estribos abiertos. Déjame que te lea de nuevo, Gerardo, que lo entienda bien. Que tenga pilotes y sobre estos columnas, efectivamente. Bien, en ese caso son estribos abiertos. El programa es un módulo que tenemos que programar. De hecho, fíjense, también lo anuncio, si uno de ustedes instala el programa, si se van a módulos, verán que en puentes cada estribo abierto está en gris, ¿no? No significa que no exista o que no está habilitado, aquí lo estamos programando. Pasa lo mismo con bielas y tirantes, columnas de naves industriales, ménsulas de naves industriales. Todo esto son, digamos, módulos que estamos en ellos, estamos programándolos. Entonces, de momento, el estribo abierto no está. Por tanto, tendrías que modelarlo, por ejemplo, en el módulo de elementos finitos. Pero de momento no tenemos ese estribo, que es tan habitual también en Bolivia, lo he visto muchas veces, bajando a la zona sur, digamos desde arriba, desde La Paz, y sí que es verdad que va muy digamos, usado con tierra armada, etcétera. En ese caso, lo estamos programando y queremos sacarlo, digamos, en breve. Elvis, en la versión gratis, ¿podemos utilizar estas aplicaciones? Sí. Es decir, ya antes de que entréis, digamos, a la página web, os digo, simplemente se instala, es un archivo RAR que está colgado ahí, se descarga, se instala. Lo primero que hay que hacer es en plataforma online activar licencias. Se piden los datos. Bueno, si digo que sí, se me cierra todo. Simplemente colocas todos tus datos, das a activar y ya está. Después le darás a probar un módulo, elegirás puentes de vigas y podrás probarlo. No obstante, si tienes cualquier duda, aquí, bueno, este es mi correo, mmartinez, de Moisés Martínez, @civilestudio.com y comercial @civilestudio.com. Cualquier duda que tengáis, de instalación, de lo que sea, me enviáis y os voy a contestar. Bien, seguimos. Borja, el modelo IFC de puente de software identifica los clashings o choques entre armaduras y los genera para que todas encajen con el requerimiento especificado. Directamente nosotros no te votamos, o sea, no hay interferencias en los hierros. ¿Por qué? Porque los hierros te los damos nosotros ya. Es decir, el programa Civil Studio los monta, los genera, los calcula y obviamente te da el despiece. Entonces, en ese despiece no hay intersecciones de hierros. Entonces, tú te le darías a tu software IFC, el que sea, y lo podrías editar. Pues si lo editas tú eres el que tendrías que tener digamos, precaución de hacer que no se solapen o se crucen interferencias entre hierros. Pero como te digo, nuestro software, o sea, nuestro IFC, desde el momento cero no tiene interferencias. Elvis, ¿se puede hacer puentes en curvas y con planta y sobre ancho? Totalmente. Es decir, como ya hemos dicho, en la losa en planta tú puedes definir una poligonal de puntos y hacer cualquier tipo de puentes. De hecho, si entras en la web, bueno, aquí en la web, lo verán, esto es lo que decía de formación. Aquí tienen, se pueden apuntar desde ya al web de la semana que viene o al curso que estamos haciendo en Talos de Vigas, o pueden ver también los webinars desde aquí. Pero en software, ahora verás, el de tablero de vigas, puente de vigas, perdón, hay un puente que hicimos de 11 vanos curvo. Para que veas, tenemos aquí
el archivo, ya si lo abro en un momento, aquí Puente de Vigas. Si entráis a cada uno de estos pestañas, podéis ver un poco de qué trata cada uno de los módulos que componen el programa, muy interesante. Y aquí en Puente de Vigas, si no recuerdo mal, teníamos aquí este es. Este puente está hecho en España, es decir, está ejecutado. Creo que recuerdo que tenía 11 vanos o así, y es totalmente curvo, es decir, la losa va siendo curva, como estás viendo. Bien, ingeniero en software está cargado por defecto solamente europeas. No, no, ¿cómo que también Asto? No, no, hemos hecho el puente en Asto. O sea, de hecho, es que la primera mitad del webinar ha sido en Asto del LFD. Sí, sí, la tenemos. Bien, Max Bastin, ¿cómo calcula la flexión transversal del puente de vigas? El cálculo armado de la losa sobre las vigas. Utilizamos la formulación de Butan-Armer y de Baumann para el cálculo de la losa. Cusco, saludos a Cusco, hermosa ciudad. Bueno, te acabo de contestar Max Bastin, te leo ahora. Flexión transversal de losa sobre vigas. Todos los esfuerzos generados en la losa se, digamos, calculan con la teoría de Butan-Armer, con esas expresiones. Te invito también, dentro del software, perdona, dentro de nuestra página web, en contenidos, te puedes descargar manuales técnicos, en los cuales describimos se calcula, cómo trabaja el programa. Manuales de usuario, manuales técnicos. Progresivamente estamos colocando varios, pues, de hecho, si no está, me escribes y te lo podemos enviar para que entiendas matemáticamente cómo se calcula. Bien, Hugo Soria, ¿será que puedo enviar el vídeo? Del taller está lloviendo, no te preocupes, Hugo, parece que la conexión falla. Vamos a tener este vídeo en YouTube. Cristian Eduardo, desde Jalapa, Veracruz, México. Saludos a México. Bien, Wilfredis, ¿impartimos cursos? Sí. Certificación también. Saludos de Salvador. De hecho, cualquiera de ustedes, de los presentes, si alguien quiere certificación, que nos envíe, vuelvo a colocar aquí, si alguien quiere certificado de asistencia a este webinar, pues aquí en cualquiera de mis direcciones de correo electrónico pueden mandarme sus datos y sin ningún problema. Alberto Méndez, desde Colombia, enhorabuena, creo que ha sido el ganador de la licencia. Hablo desde Webinar Jam, en YouTube. ¿Con qué nombre encontramos? Como había visto o como había mostrado, vamos a verlo de nuevo. Aquí estoy. Ciberstudio, ese es digamos, el nombre que tenemos en nuestro canal de Ciberstudio. Ahí nos puede seguir. Y si no puede acceder desde ahí, desde contenidos, verá que haciendo clic en este enlace también puede directamente ir a nuestro canal de YouTube. Y también he puesto en el chat el canal. Fernando Monroy, Constancia Asistencia, insisto, cualquiera que quiera un certificado me puede enviar aquí a mmartinez@civilestudio.com y a comercial@civilestudio.com un email sin ningún problema. Saludos a Guayaquil, espero que la cosa haya mejorado también, allí pego fuerte el tema de la pandemia, abrazo enorme. Fernando, en México se suelen emplear diafragmas de carga y rigidez en la estructura del puente. ¿Qué nos comentas al respecto? Obviamente, si hay zona sísmica o vamos a tener un proyecto que vamos como México, a tener acciones horizontales de cierta importancia, pues esos diafragmas nos van a asegurar, ¿no?, de alguna forma ese comportamiento monolítico, por decirlo de alguna forma, digamos, del tablero, y obviamente es necesario en ejes y en función de la longitud, pues también en zonas intermedias, de alguna forma que cosen transversalmente las vigas. Sin lugar a dudas es necesario. Elvis, te he contestado anteriormente, perdona, te voy leyendo poco a poco. Sí, como has visto, se pueden hacer todo tipo de puentes de vigas. Bien, a ver, Elton Chumbimuni es capaz de modelar y calcular puentes en arco con tablero inferior. No, de momento no hacemos puentes en arco. Y esto es un poco lo que decía, el argumento que decía anteriormente. Algo que nos caracteriza a nosotros es que somos fruto de una oficina de proyectos que de alguna forma integra todas las peticiones del resto de oficinas de proyectos de aquel momento en España, ¿no?, durante 25 años, y desde hace 5 o 6 años estamos mejorándolo para Latinoamérica y el resto del mundo, ¿no? Si nos estamos, es decir, con Ciberstudio se está utilizando el programa en Australia, en India, en países de África, en Europa del Este. Tenemos muchísimos, digamos, lugares o emplazamientos de proyectos. Esto es súper interesante porque nos aporta mucho. De moda y todos nos volvamos locos, que hagamos puentes tipo el bowstring, metálicos, etcétera, pues lo haremos. Por el momento
insisto, no sé cuál es el ratio, me lo estoy inventando, pero seguramente pues, sea del orden de cada puente Evo-Stream metálico se hagan 30 puentes de vigas, ¿no? Esa es un poco la aplicación a tu consulta. Saludos a Querétaro, México. Julio Cosme, si quieres constancia, escríbeme un mensaje, un email, por favor, y te contestaremos. Lo mismo para William Ernesto. Bueno, sí, me dicen que si puedo escribir los correos al chat, no hay ningún problema. mmartinez@civilestudio.com va uno y comercial@civilestudio.com. Ahí va el otro. Cualquiera de ellos los voy a recibir. Y ahora sí, José María, bueno, la última pregunta que veo. ¿El costo del software es por suscripción mensual? Esto, es decir, el software tiene la opción de comprar, podemos vender, o vendemos de hecho, versiones que agrupan muchos módulos. Pero hay gente que solamente, por ejemplo, quiere el módulo apoyos, o el módulo estribos, o el módulo tablero de vías. Podemos vender módulos sueltos. Y hay gente que dice, bueno, quiero comprarlo. Pues este es el precio. Y hay gente que dice, bueno, pero lo que quiero es alquilar durante un año o 3 meses el programa. Ya está, no hay ningún problema. Estos dos emails que he comentado, José María, si quieres decir, bueno, yo que no quiero el módulo, qué sé yo, el tablero de vigas, pero quiero el estribo. O quiero el de pasos inferiores, que es muy potente igual. Nosotros, nuestra intención es poder adaptarnos a la realidad de cada una de las oficinas o ingeniero que sea freelance o libre, es decir. Y eso significa ser versátiles, ser flexibles, es decir, podemos alquilar, podemos vender o alquilar versiones o alquilar o vender módulos. Dicho esto, insisto, nuestra prioridad es esa, poder ajustarnos a la realidad de todos los profesionales de alguna forma para democratizar lo que viene a ser el cálculo estructural, ¿no? Que todos seamos capaces de trabajar con garantías, con confianza, con calidad. Así que no hay ningún problema, se puede. Y bueno, dicho esto, ya llevamos 25 minutos digamos, de preguntas. Voy a dejar aquí el webinar. De hecho, si alguien quisiera escucharlo de nuevo, si no tiene nada mejor que hacer, en unas horas voy a volver a hacer. Aquí son las 7:30 de la noche en España. A las 10 de la noche, es decir, en 2 horas y media, vuelvo a hacer otra sesión. Va a ser igual. Pero bueno, si a alguien se le ocurre una duda o, como digo, tiene mucho tiempo libre y muchas ganas de escucharme, pues voy a estar. Así que bueno, una última cosa, siempre pasa así, cuando me despido hay algún ingeniero que me comenta. Elvis, ¿qué tiempo dura el curso de cada módulo? Los webinars son de 1 hora, es decir, los webinars que estamos haciendo son de 1 hora, como puedes ver en YouTube. Ok, ahora sí, dicho esto, nos vemos en un rato o en la semana que viene si están con ganas de saber algo sobre muros de contención de cimentación profunda. Ahora sí, un saludo, muy buenos días.